Bienvenidos a Sin Línea MX, soy Erika González. La balanza comercial es el registro de las exportaciones y de las importaciones de un país, es decir, de todo lo que se vende al extranjero y de todo lo que se compra del extranjero. El saldo de la balanza comercial es la diferencia entre las ventas o exportaciones y las compras o importaciones. Cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, se dice que el saldo de la balanza comercial tiene un superávit. Cuando es al revés, el saldo de la balanza comercial tiene un déficit. Todo esto viene a cuento porque al corte de junio de este año, el INEGI reportó que la balanza comercial de México registró un superávit histórico, es decir, que nunca antes, desde que se tiene registro electrónico en el Banco de México en 1993, la diferencia entre lo que vendimos al exterior y lo que compramos de fuera había sido tan grande en un solo mes. A pesar de que las exportaciones fueron menores en junio del 2020 de lo que habían sido en junio del año pasado, nuestras ventas al extranjero en ese mes fueron mayores a nuestras compras, en una cantidad equivalente a 122 millones de pesos, que son alrededor de 5.600 millones de dólares. Los llamados expertos habían pronosticado que ese superávit solo sería de una cuarta parte de lo que se logró, porque calcularon que venderíamos menos de lo que hicimos. La razón principal de esta ganancia histórica fue que a causa del cierre de los negocios en México por la pandemia, la disminución en lo que compramos del extranjero fue bastante grande en relación con lo que vendimos. La buena noticia es que las ventas al extranjero continuaron subiendo en julio, especialmente en nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos, que es el primer socio comercial de México, a quien le vendemos el 80% de todas las mercancías que vendemos al extranjero. Para considerar solo este país, las exportaciones aumentaron en un 72% en julio, con respecto a lo que vendimos en junio de este año. En julio, solo en la balanza comercial entre México y Estados Unidos, nuestro superávit fue de más de 10,000 millones de dólares, equivalente a más o menos 220,000 millones de pesos. Si bien es cierto que todavía no recuperamos los volúmenes de ventas al exterior que teníamos en los mismos meses del año pasado, el comercio con los Estados Unidos principalmente se está comenzando a reactivar y va a recibir un impulso fuerte a partir de la aplicación del nuevo Tratado de Libre Comercio con nuestros dos vecinos de Norteamérica, que comenzó a funcionar apenas el 1 de julio. Estas cifras son bastante alentadoras, con miras a la recuperación económica que necesitamos después de los estragos causados por el cierre de los negocios en la pandemia, sobre todo si a ellas le sumamos otros factores como el aumento del 10% con respecto al año pasado que han tenido los envíos de remesas a México de parte de los paisanos que viven en el otro lado de la frontera. Así como el aumento de las ventas en los comercios, que en junio fue 8% mayor que en el mismo mes del 2019, los montos en recaudación de impuestos, que a pesar de la pandemia fueron iguales a los que se registraron en el primer semestre del año pasado, y los datos sobre empleos perdidos que parecen ya haberse detenido en julio y que se espera empiecen a recuperarse en agosto. Los motores de la economía mexicana ya dan señales de estar comenzando a acelerarse para recuperar lo perdido. Como lo dijo el pastor y escritor estadounidense Charles Swindoll, la vida es un 10% lo que nos ocurre y el otro 90% es cómo reaccionamos a lo que nos ocurre. Muchas gracias.